En la oscuridad envolvente de una habitación apenas iluminada por el parpadeo de una única vela, el espejo que tienes ante ti se erige como una puerta a otro mundo, un reino de miedo e incertidumbre. El silencio es casi palpable, solo interrumpido por los rápidos latidos de tu corazón y la respiración entrecortada. Te quedas inmóvil, con los ojos clavados en la superficie reflectante que parece absorber la luz en lugar de reflejarla. Una sensación de frío te recorre el cuerpo. Se cuenta que al pronunciar su nombre 3 veces ante un espejo, en plena oscuridad, se invoca al espíritu de Bloody Mary. Pero, ¿por qué invocaría a alguien a un espíritu así? ¿Por curiosidad? ¿Desafío? ¿O la emoción de lo prohibido? Los relatos de los que sobrevivieron al encuentro son escalofriantes. Hablan de horribles visiones reflejadas en el espejo, escenas de muerte y desolación o de sus propios rostros descomponiéndose lentamente. Algunos dicen haber sido arañados por uñas invisibles y sus gritos resuenan en el silencio de la noche. Pero quizá lo más aterrador de esta leyenda sea la incertidumbre. ¿Es solo un cuento para asustar a los niños, una simple superstición? ¿O hay algo de verdad en estas historias de espejos que se convierten en portales de entidades malignas? El miedo de Bloody Mary se basa en esta duda, en la posibilidad de que, en la oscuridad, nuestras peores pesadillas puedan hacerse realidad. En el corazón de un bosque ancestral vivía una mujer cuyo solo nombre bastaba para helar la sangre del más valiente, Bloody Mary. Este denso bosque bordeaba una pequeña aldea, cuyos habitantes evitaban cuidadosamente los sinuosos senderos que se adentraban en el oscuro bosque, temerosos de las leyendas que allí acechaban. Mary no siempre había sido una figura de miedo. Antaño, era una niña de ojos brillantes e inquisitivos, hija única de un reputado boticario de esta remota aldea. Su padre, un hombre de ciencia y misterio, le había transmitido sus conocimientos sobre plantas y remedios. Poseía una tienda modesta pero bien surtida, a la que acudían los aldeanos en busca de ungüentos para sus dolencias cotidianas. Pero lo que Mary más apreciaba eran los antiguos grimorios que su padre guardaba ocultos bajo el suelo. Estos libros, repletos de conocimientos prohibidos y hechizos olvidados, eran un legado de su madre, que murió misteriosamente cuando Mary era solo un bebé. Con el paso de los años, la fascinación de Mary por lo oculto fue en aumento. Pasaba horas en el bosque, aprendiendo a susurrar a las sombras, a bailar bajo la luna y a conversar con los espíritus del bosque. Pronto se hizo famosa como curandera, utilizando hierbas y conjuros para aliviar los males de los aldeanos. Su reputación se mezclaba con el respeto y el temor. Para algunos era una bendición, para otros una amenaza creciente. Pero el destino de Mary cambió el día en que una extraña enfermedad asoló el pueblo. Los síntomas eran aterradores: fiebre alta, delirio y, en los casos más graves, convulsiones que conducían a la muerte. Los aldeanos, desesperados, acudieron a Mary en busca de una cura. Con sus pociones y conjuros, luchó contra la enfermedad, trabajando día y noche, mezclando brebajes cada vez más complejos con la esperanza de salvar a sus vecinos. Pero el miedo y la ignorancia son enemigos poderosos. Empezaron a circular rumores de brujería, avivados por corazones atribulados y una creciente desconfianza. Se susurraba que la enfermedad era un castigo por haber acogido a una bruja entre ellos. Algunos decían que la habían visto hablar con cuervos, otros juraban que convertía las hojas muertas en mariposas negras. La noche en que se desató el infierno, una turba enfurecida se congregó frente a la casa de Mary. Acusada de brujería y pacto con el diablo, la sacaron a rastras de su casa. Los gritos de la multitud sonaban como un canto fúnebre. Mary, a pesar de sus súplicas y protestas de inocencia, fue condenada a un cruel destino. Los aldeanos construyeron una pira en la plaza central, una siniestra estructura hecha de madera seca y paja, y luego quemaron a Mary viva. Mientras las llamas se elevaban,
Mary miró por última vez a su padre, presente entre la multitud, con los ojos llenos de lágrimas e impotencia. Su voz, arrastrada por las llamas, juró venganza eterna a quienes la habían traicionado. Juró que su espíritu no descansaría, que volvería para atormentar a quienes habían sellado su trágico destino. En los días siguientes a la muerte de Mary, un frío inexplicable se abatió sobre el pueblo. Los habitantes, que esperaban que la muerte de la bruja trajera la paz, descubrieron que sus problemas no habían hecho más que empezar. Por la noche, los susurros emanaban del bosque y las sombras bailaban en la periferia de su visión. Los aldeanos sufrían pesadillas en las que el rostro distorsionado de Mary les devolvía la mirada con ojos llenos de llamas vengativas. Entre las posesiones de Mary había un objeto que llamaba especialmente la atención, un espejo antiguo cuyo marco estaba adornado con símbolos esotéricos. Se decía que el espíritu de Mary no había abandonado este mundo, sino que estaba encerrado en este espejo, que ella utilizaba para sus conjuros y rituales. La leyenda decía que si alguien, iluminado por la llama de una vela, siniestro recuerdo de las llamas que habían consumido a Mary, pronunciaba su nombre 3 veces frente al espejo, aparecía el espíritu de la bruja. Venía con el rostro desfigurado por el fuego, los ojos ardiendo con un brillo sobrenatural, para llevarse a quien se hubiera atrevido a invocarla. El miedo a esta aparición perseguía a los aldeanos. Evitaban hablar de Mary, susurrando su historia solo en la oscuridad de sus hogares, temiendo que incluso la mención de su nombre la atrajera. Los espejos, objetos antaño comunes, se convirtieron en portales del miedo y la superstición. Algunos los taparon, otros los eliminaron por completo de sus hogares. La primera desaparición se produjo una semana después de la muerte de Mary. Un niño, movido por la curiosidad y el desafío de sus amigos, repitió 3 veces el nombre de Mary delante de su espejo. Al día siguiente, había desaparecido. En su habitación solo había un espejo roto y olor a humo. Los aldeanos, aterrorizados, empezaron a murmurar que Mary no se había marchado, sino que había encontrado una nueva forma de existir a través de los espejos. Las desapariciones continuaron, siempre precedidas de ruidos extraños y reflejos furtivos en los espejos. El miedo se apoderó del pueblo, un miedo tan profundo que parecía emanar de las propias paredes. Pasaron los años y la aldea cayó en la ruina. Los campos, antaño fértiles, estaban ahora yermos, las casas abandonadas y las calles desiertas. Se decía que por la noche aún se veían luces parpadeantes y se oían susurros detrás de las ventanas rotas. En cuanto al espejo de Mary, se perdió en el caos, quizás se lo llevó alguien, o simplemente desapareció entre las ruinas del pueblo. Pero la leyenda de Bloody Mary persistió, traspasando las fronteras de la aldea maldita y abriéndose paso en las historias que se contaban junto al fuego, en los dormitorios oscuros y en las noches de Halloween. La maldición de Mary se había convertido en una advertencia eterna, un recordatorio de los peligros del miedo y la ignorancia. Y para quienes aún se atrevían a pronunciar su nombre frente a un espejo, el miedo a ver aparecer su rostro llameante era una realidad aterradora, un vínculo entre el pasado maldito de un pueblo olvidado y el mundo de los vivos.